Ayer vimos entonces la solución de el modelo termal de la placa, la placa oceánica antes de subductar, cuando se forma en el centro de expansión. Y vimos dos modelos: el modelo del semi-espacio infinito, que es este, que crece como la raíz cuadrada del tiempo, las exotermas, y el modelo de placa, en el cual la placa adquiere un espesor constante a partir de cierta edad, mantiene un espesor constante y el esoterma no se sigue profundizando y tiene esta forma el monotermal. Ahora, también vimos la profundidad del fondo del mar que producen estos modelos. Ahí están las fórmulas para la profundidad del fondo del mar en función de la edad en millones de años, T, y el flujo de calor. Y si recuerdan, vimos que el modelo que mejor ajusta los datos era el Plate Model o el GDH1. Bueno, el GDH1 es un tipo de Plate Model en el cual hicimos una comparación. Ahí están la profundidad del fondo del mar. Em, los puntos son los datos de profundidad medidos en el Océano Índico, Atlántico y Pacífico. La línea continua es el modelo Hall Space Model, que falla para edades mayores a 50 millones de años o mayores a 65 millones de años. Y en este caso, el Plate Model, con un espesor de 125 kilómetros, ajusta mejor las observaciones de profundidad. Bueno, si uno encuentra la temperatura, encuentra la profundidad, porque ayer hicimos el análisis de derivar de encontrar la profundidad del fondo del mar con un análisis isostático, y en el fondo consiste en integrar aquí. Consiste en esto, ya aquí está el W, que predice la profundidad del fondo del mar, y consiste en tener el T, ya. Ayer lo hicimos con el modelo de semiespacio infinito, en el cual era una función ERF, una función error, y llegamos a esta solución, a esta de acá. Pero si ustedes ponen otro T, por ejemplo, el T del modelo de placas, que es este de acá, y integran numéricamente, o la serie de potencia la integran, la colocan aquí, van a obtener también W. Y ese W se puede obtener finalmente la profundidad del fondo del mar, que está dada por esta expresión. Acá está, para el caso del Play Model. Recordar que L es el espesor de la litosfera, que es un parámetro del modelo. Entonces, ya tenemos los modelos de, de la temperatura de la placa antes de subductar. Ustedes pueden tomar la ecuación 24, no, la ecuación 23, y ponen valores numéricos para Tm, para T0, para L, y el número bueno, obviamente numéricamente no hacen la serie de potencias hasta el infinito, sino que la hacen hasta un n grande, y ese n grande puede ser 50, y obtienen T. ¿En función de qué? En función del tiempo y de Z. Pero ustedes saben que el T y el X están relacionados, porque la velocidad de expansión U es X dividido por T, ¿cierto? U es, ahí está, T es X dividido por U. Entonces, si conocen T, conocen X. Entonces pueden poner aquí en la ecuación 22, reemplazan el T por el X, X por U, y
X por U, ¿sí? Y pueden graficar la temperatura de esta forma, ¿ya? O de esta forma, ¿ya? Bueno, en la tarea yo les di, mira, podemos bajar la tarea un poco. Esta era una parte de la tarea, ¿ya? Si ustedes van a la tarea 2, aquí, claro, aquí yo les doy una serie de archivos y en particular para el plate model de la placa oceánica sería este, ¿ya? Entonces bajemos este código. Plate Model Ocean, y van a encontrar un espesor H. Este es un largo L, no confundir con el HL o con el L. Este es un largo de lateral. La temperatura del manto atmosférico, la temperatura de la superficie, el kappa, la velocidad de expansión en centímetros por año y el tiempo máximo. Claro, porque esto va creciendo en el tiempo, va creciendo, entonces hay un tiempo, no está calculando hasta el infinito, ¿cierto? Hasta una cierta edad. Bueno, ese tiempo máximo está dado por el L, ¿cierto? Porque ustedes saben que X, U es igual a X dividido por T. Eh, bueno, pueden revisar, aquí haces una serie de potencia, ¿ya? Ahí está la serie de potencia, seno de la exponencial, y se hace hasta un nx, ¿ya? Y ese nx, perdón, ese n es la serie de potencia, es la suma de uno sobre n, y ese n, no se dice acá. A ver, corrámoslo. Ahí está. Ahí está. N hasta n grande. Ya. Serie de potencia de uno hasta n grande. Este nx y nz es de la grilla. Para el largo x, para el largo z. Y el n grande, eh, mm, creo que lo preguntan. Ahí está, n50. Como le decía yo, no tienen para qué hacer la serie hasta el infinito. Obviamente no se puede. Pero con un n50 que está bien. Y veamos qué hace este programa. Ya aquí va a graficar las grillas. Entonces, vamos a correrlo en MATLAB o o en Octave, lo mismo. Ya. Bueno, ahí se muere un poquito porque está calculando una serie de potencia, sea una grilla, ¿cierto? Son varios puntos la grilla y tiene que ser, digamos, verse bien y tiene una serie de potencia además. O sea, para cada punto de la grilla calcula un T, ¿cierto? Un T. Entonces, si tenemos nx por nz puntos, por cada de esos puntos hay que calcular un t, y eso ya además es una serie de potencias, por eso se demora un poco, eh, es normal. Ahora, si ustedes lo pueden optimizar en Python o en lo que sea, mejor todavía.
Ahí está. Entonces, bueno, aquí se graficó con los ejes iguales. Mejor le voy a sacar eso. Eje igual. Pero se ve la tendencia, ¿cierto? Se ve cómo la temperatura empieza a... Bueno, esto es distancia, ¿eh? No es edad, es distancia. Ustedes lo pueden graficar en tiempo, pero generalmente vamos a trabajar en distancia. Distancia perpendicular a la placa y distancia a lo largo de la placa. Entonces aquí ustedes ven las isotermas cómo se empiezan a profundizar. Ya, vamos a cambiar el eje. O sea, los ejes lo vamos a hacer con exageración vertical y vamos a cambiar la paleta de color. Eso se hace con... ¿cómo se hace eso? Se hace con... Ustedes programan en Python, en MATLAB. Python. Python. Python, ya. Ya. Entonces, vamos a cambiar la paleta de color. Vamos a ponerle color map jet. Ya. Bueno, ejecutamos el programa. Deberíamos llegar algo como esto. Bueno, depende de la velocidad, se alcanza a ponerse plano. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que ver el tema de la edad. ¿Ya? Probablemente ahí está. ¿Ya? Entonces, esta paleta de color es mejor y se ve las isotermas. Probablemente está en metros. Tiempo máximo 14 millones de años. Es poco tiempo, ¿ah? Fíjense que como la velocidad es rápida, le pusimos 7, ¿cuánto le pusimos? 7 centímetros por año. Entonces pasó poco tiempo, porque es rápido, y en 14 millones de años no se alcanzó a planificar. O sea, a planificar me refiero, no me refiero a hacer un plan, me refiero a hacerse plana, ¿ya? A hacerse plana. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para que se vea plana? ¿A alguien se le ocurre? Tenemos que darle más tiempo. Y eso se puede hacer de dos formas. Una es ponerle más largo, lo cual es ineficiente. Y la otra forma sería darle una velocidad menor. Porque si es menor, ¿qué va a pasar? Se demora más tiempo en recorrer la misma distancia. Entonces, si aquí le pusimos 7, pongámosle 2 a ver qué pasa.
Ahora, 1000 kilómetros desde el centro de expansión tampoco es tanto. Bueno, ustedes tienen que ver cuando vean, bueno, podemos bajar en un sistema de placa oceánica, ustedes tienen, voy a mostrar el libro mejor. Mm, Si ustedes van al capítulo 1 del libro, ya, bueno, ahí terminó. Fíjense que terminó, que se hizo plana, ¿cierto? Lo pueden ver ahí. Se hizo plana como una placa. Adquirió un espesor y no siguió creciendo porque esto es un plate model, ya. Obviamente esto para verlo a escala más realista sería algo así, ¿no? Y ahí se ve fíjense que como es más lento, pasó más tiempo. ¿Cuánto pasó? 50 millones de años. Ya, entonces ahí ya empezó a hacerse plana la litósfera. Ya. Bueno, esto no es 100% plana, pero, pero digamos, no sigue creciendo, ¿ya? Se estabiliza. Bueno, aquí yo puse 50 millones de años. Bueno, eso va a depender de dónde estamos parados, ¿cierto? Si una placa chilena, la edad de la placa no es 50, la edad más grande de la placa oceánica en Chile es 50 millones de años justamente, pero en el norte. Pero más al sur es más joven. Entonces no pasa mucho tiempo. Entonces ustedes tienen que ver en un sistema de subducción como, bueno, como este, por ejemplo. Aquí está el centro de expansión. Nosotros estamos calculando desde aquí, desde el eje del centro de expansión, donde nace asciende el flujo, el magmático, y desde ahí se empieza a engrosar la litósfera hasta llegar a la fosa. En el caso de Chile estamos más cerca, esta distancia no está lejos, pero igual es lejos, ya esto debe ser más de 1000 kilómetros. Y, pero si vamos al Pacífico, por ejemplo, estas distancias son mucho más, ya. En el caso de Marianas, la edad es muy grande, 150 millones de años, ya. Bueno, eso hay que tener en consideración para el modelo. Entonces ahí tendríamos el modelo ya. Este programa está para ustedes, disponible en un curso y pueden calcular la temperatura de la placa oceánica. Entonces, algunas consideraciones. Algunas consideraciones. Tanto el modelo de placa como el de capa límite de la litósfera proporcionan valores de Q consistentes con los valores medidos. O sea, a esto nos referimos. Que los Q, los flujos de calor, que son mediciones, ¿ya? Ahí están los Q, heat flow. Entonces, estos dos modelos ajustan menos datos de flujo de calor, pero el de placa ajusta mejor los de profundidad y los de flujo de calor. En cambio, el semiespacio infinito ajusta bien los de flujo de calor, pero mal los de profundidad. O sea, mal después de una edad de 60 millones de años. Antes está bien, ¿ya? Antes lo ajusta bien. Para edades menores de 50 millones de años, lo pueden ver ahí. De aquí para la izquierda, los dos modelos ajustan bien los datos, ¿ya? Los datos son los puntitos. Entonces, tanto en modelo de placa
como el de semiespacio, proporcionan valores de Q consistentes con los valores observados. Pero las profundidades oceánicas predichas por el modelo de placa y los modelos de capa límite, en realidad semiespacio ya más que capa límite, difieren, siendo las predicciones del modelo de placa mejor, mucho mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la profundidad no sigue creciendo con el tiempo, se hace plana, ya, se hace asintótica. Ya, eso es una observación. Otro, la litosfera oceánica se hace más gruesa con la edad, ¿cierto? Se hace su espesor aumenta, pero no se puede distinguir entre los modelos térmicos. Bueno, eso está mal escrito. La litosfera oceánica se hace más gruesa con la edad. Ah, ya, pero no se puede cuantificar bien su espesor solamente con modelos térmicos, ¿ya? Entonces requerimos otra información. Bueno, una información es el espesor elástico efectivo. eh, Ustedes conocen el espesor elástico, ¿cierto? En el capítulo de elasticidad. Eso representa un espesor de, eh, de la rigidez de de la litósfera, ¿cierto? Mientras más grande es el espesor elástico, significa que la placa es más rígida y esa rigidez tiene que ver probablemente mucho el, eh, con el enfriamiento, ¿cierto? Mientras más fría la roca, es más rígida que una roca más caliente. Y cuando graficamos los espesores elásticos, en esta figura, en esta figura, esos puntitos azules son los espesores elásticos medidos modelados para la litósfera oceánica en eh, para distintas edades, ya, distintas edades de la placa oceánica. Son simétricos el lado izquierdo y el lado derecho. Y podemos ver que el espesor elástico va aumentando, hay mucha dispersión, pero va aumentando con el tiempo y no pasa más allá del exoterma de los 900 grados Celsius. O sea, no pasa más hacia abajo que el 900 grados Celsius. Entonces se puede concluir que em, el espesor elástico aumenta con la edad. Bueno, eso no está bien. Es más o menos con la edad de 700 más menos 2 grados Celsius. O sea, entre 500 y 900 grados Celsius. Bueno, eso va a depender del modelo que ocupemos también, modelo termal que ocupemos. Pero la idea es que el espesor no va a pasar para abajo, ¿ya? O sea, va aumentando, aumentando. Entonces aquí quedan unas temperaturas que no son tan rígidas para la roca, esta de abajo, no son tan rígidas como esta es la parte rígida, digamos, la parte elástica, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa acá? Bueno, eso está como en el limbo, no es ni tan rígido, pero tampoco es tan dúctil, ¿ya? Otra observación independiente son los terremotos. Los terremotos de intraplaca, que es una observación de corto plazo, y los terremotos no suelen pasar o no suelen ocurrir para temperaturas de mayores de 700 grados Celsius. ¿Por qué? Porque si es más caliente, la roca no se comporta tan frágil y se comporta más dúctil y no se observa terremoto. ¿Ya? Ahora, tanto los hipocentros como los espesores elásticos aumentan con la edad eh, y siguen ampliamente el isoterma del modelo de placa, no están lo suficientemente bien determinados como para permitir distinguir entre los diversos modelos térmicos. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, que se requiere mucha precisión para los terremotos, una localización hipocentral, y los espesores elásticos también tienen sus incertezas, sus errores. Ahora, lo interesante acá es que
para edades mayores a 70 millones de años, ¿qué pasa con la, con la litósfera? Si ustedes ven, por ejemplo, esta, a partir de 70 millones de años se hace más plana acá en los modelos de placa. Pero si vemos los datos, también vemos que a partir de los 70 millones de años en adelante, los puntos, las observaciones se hacen también estables. No siguen creciendo, sino que se hacen más asintóticas. Lo mismo ocurre para el flujo de calor, ¿ya? A partir de los 70 millones de años se hacen estables, no siguen creciendo o decreciendo, ¿ya? Al principio son más calientes porque estamos cerca del centro de expansión, en la zona volcánica, pero después se van enfriando. Entonces se hacen estables a partir de 70 millones de años. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, obviamente hay un mecanismo que ralentiza el enfriamiento, ¿ya? De modo de que no sigue enfriándose y bajando el isoterma, ni tampoco aumentando la profundidad del fondo del mar, ni enfriándose los flujos de calor. Entonces, para que se ralentice el enfriamiento, tiene que algo calentarla, ¿ya? Entonces, se han propuesto dos mecanismos para mantener el flujo de calor en la base de la litosfera estable. Una es calentamiento por esfuerzo cortante o esfuerzo cisalle, causado por un movimiento diferencial entre la litósfera y la astenósfera. Es decir, como la astenósfera es un fluido, ¿cierto? Y la litósfera se mueve para allá, se mueve para la derecha, el flujo se va a mover para la izquierda. Entonces ahí va a haber un cisalle, un shear stress. Es como el flujo se mueve para la izquierda, es como una fuerza de roce, ¿cierto? Porque se mueve en contra del movimiento. Ustedes saben, fuerza de roce va en contra del movimiento. Entonces, ese roce debiese producir un shear heating o un calentamiento por roce, ¿ya? Y eso es un mecanismo eh, que produce producción de calor y podría producir que no se siga enfriando. Ahora, ese es un mecanismo. El otro es, bueno, es el del shear stress, el del shear heating. Es improbable, según, es improbable que genere ese calor tan importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una zona dúctil, ¿ya? Y generalmente el shear heating es bien efectivo en las fallas. Cuando usted tiene un contacto frío, frío me refiero a menos 700 grados Celsius, ahí la fricción es bastante eficiente y se produce calor. Pero si son cosas medias dúctiles o de alta temperatura, un shear heating o una fricción no es tan eficiente, por eso se dice que es improbable. Pero hay otro mecanismo que es más aceptado, que es la convección, ¿ya? Entonces ustedes saben del curso de mecánica de fluidos que existe flujos, flujos de la convección, celda convectiva, ¿cierto? Aquí está, nace la celda convectiva, asciende por acá y esto transporta masa caliente. ¿Y qué hace esa masa caliente? Va a llegar por acá y ¿qué va a hacer? Va a calentar. Va a calentar la base de la litósfera y ese calentamiento es por convección, ¿ya? Y esto aumenta el flujo de calor y, y mantiene el espesor litosférico más constante, ¿cierto? Porque no se sigue enfriando. Y esa convección es eficiente a estas distancias, ¿cierto? Ya a una distancia más 70 millones de años, ya empieza más a calentar por la base. Acá estamos lejos y aquí llega directamente, ¿ya? Entonces, esa es la propuesta. Y ahora si lo vemos más conceptual, eso veríamos algo así. Ahí está, eh,
Lo que pasa con la edad, hay un quiebre ahí a los 70 millones de años, la litósfera no se sigue engrosando, sino que se hace más plana, y aquí tendríamos la litósfera, y aquí tendríamos la astenosfera, pero la transición entre litósfera y astenosfera no es algo abrupto, no es una discontinuidad, sino que es una transición. Esa transición se le conoce como TBL, Thermal Boundary Layer, o límite de capa límite, límite termal de Thermal Boundary Layer, capa de capa termal límite, ya algo así. Y acá hay una transición, ya hay una transición en que abajo hay convección, arriba hay conducción, y acá debiese haber los dos mecanismos, ya los dos mecanismos de conducción y convección. Se cree que el techo de este thermal boundary layer es la isoterma de los 1100 grados Celsius, y la de la base del TBL es la de 1300. ¿Ya? Entonces, la base de la capa límite, es decir, acaba aquí, es la isoterma elegida que representa la transición entre el comportamiento rígido y viscoso. Debajo de esta capa límite de TZ, el gradiente es aproximadamente adiabático, es decir, no hay transferencia de calor con el entorno, no hay conducción, y aproximadamente a los 60-70 millones de años, la capa límite térmica se vuelve inestable gravitacionalmente y comienza a ocurrir convección, ¿ya? Aquí hay convección y convección termal a pequeña escala. Entonces ahí el Q se estabiliza y es aproximadamente, alcanza un valor de Q de aproximadamente 38 por 10 elevado a menos 3, o si quiere 38 miliwatts por metro cuadrado, y es cosa que lo veamos acá en los datos. Si vemos los datos de Q, eh, claro, aquí es mayor, pero los 38 es por la pura convección, entonces habría que sumarle lo del enfriamiento, y llegamos a este valor aquí constante de 50 según esta parte. Pero la contribución de la convección sería 38 miliwatts por metro cuadrado por la parte convectiva, ¿ya? Y bueno, según Parson según Parson en Mackenzie, em, la profundidad de esta capa, ¿ya? Sería los 90 kilómetros. 90 kilómetros, ahí se alcanza. Por eso se dice que una placa oceánica tiene un espesor de 100 kilómetros, más o menos, 90, 100. Pero hay que tener en cuenta que eso es cuando ya pasa los 70 millones de años. Ya para una placa madura, se puede decir que el espesor litosférico oceánico es de 90 a 100 kilómetros. Pero para antes de los 60-70, ustedes pueden ver que la litósfera es más delgada, porque es más caliente, es más fría. O sea, es más caliente, es más joven. ¿Ya? Entonces, estos son Se cree que la placa litosférica consta de dos partes: una capa rígida superior, ¿cierto? Donde está el espesor elástico, y una capa límite térmica viscosa inferior. Entonces, esta, como les decía, una capa viscosa y dúctil. Aproximadamente a los 60 millones de años, esta capa límite térmica se vuelve inestable gravitacionalmente y se desarrolla convección. Hay convección por debajo, lo que produce el aumento del flujo de calor. Bueno, eso ya lo dijimos. Mediciones detalladas y precisas del flujo de calor, la batimetría y el geoide. eh, bueno, se requieren en el futuro mejores mediciones de flujo de calor. Bueno, batimetría ya existe, eso está bien, bien, bien
constreñido, y del geoide, de la corteza sónica antigua, y eso podría mejorar mejor el espesor de esta thermal boundary layer y esta profundidad también, ya, y la isotérmica. Pero esta es la razón de por qué no se sigue engrosando, la litósfera no se sigue enfriando, sino que se estabiliza por la convección por debajo. Entonces, esto sería el tema de la placa oceánica, antes de subductar. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Ya, entonces voy a ver un poco la tarea. Pero la tarea yo parto al revés. Primero le hablo de la placa subductante y después de la placa antes de subductar. Bueno, esta es la parte subductante que vamos a ver ahora. Y esta es la que vimos recién, ¿ya? Esta es la placa antes de subductar y el programa que les pasé. De ahí está la solución de una placa antes de subductar con el espesor H igual 100 y los parámetros, ¿ya? Entonces veamos ahora la placa subductante, ¿ya? La solución de la placa oceánica, porque ya está más fría, ¿cierto? Bueno, asumiendo que el centro de expansión está lejos de la fosa, eso no es cierto en el punto triple, pero es un caso especial. Pero digamos, lo normal es que la litósfera ya está fría, está madura, tiene cierta edad, ya más de 10 millones de años, y, y empieza a subductar. Y cuando empieza a subductar y adquiere profundidad, ¿qué va a empezar a pasar? Se va a empezar a calentar, ¿cierto? Porque abajo está caliente al entrar a la cuña mantélica, la stratospheric wedge, empieza a haber flujos, ¿cierto? A haber flujos aquí y empieza a calentar por arriba y flujos por abajo, empieza a calentar por debajo. Entonces, ¿qué empieza a pasar con la litosfera? Se empieza a calentar por arriba y por abajo y se genera aquí un núcleo frío, ¿ya? Por eso las litósferas oceánicas se ven más o menos así. Arriba está caliente, abajo, arriba está caliente, abajo está caliente, pero aquí hay un núcleo frío. Entonces aquí pueden seguir ocurriendo terremotos intraplaca o de profundidad intermedia hasta cierta profundidad. Ya, entonces eso empieza a pasar. Y eh, bueno, tenemos que hacer el modelo. En el modelo vamos a considerar una placa, modelo de placa, velocidad de subducción B y temperatura bajo T sub M y abajo T sub M. Vamos a resolver el problema como si la placa estuviera plana. O sea, estuviera, digamos, bueno, aquí está rotada, ya, está rotada. Podemos considerar si quieren el eje rotado. Pueden poner el Z para este, este es el ángulo de manteo, beta, el ángulo de subducción. Pueden poner el Z para arriba y el X para abajo, a lo largo de la placa. Ya, entonces vamos a ocupar como el eje rotado, ya, como si estuviera plana, como si estuviera horizontal. Entonces, las condiciones de borde son las siguientes. Son T sub M arriba, en la base, o sea, y lo otro es que el 0 se pone acá abajo y el H se pone acá arriba, como tradicionalmente. Cero acá abajo y H acá arriba.
Obviamente, ustedes, una vez que calculan esto, tienen que dar vuelta los ejes para que quede como una subducción hacia abajo, ¿ya? Pero vamos a poner el 0 abajo y el H arriba y vamos a poner los ejes rotados y la temperatura T sub M es arriba y abajo. Eso es condiciones de borde. Ahora hay una condición inicial también en T igual cero, que es cuando empieza a entrar la placa aquí, por el lado, por este borde, ya. Aquí hay un perfil de temperatura, un perfil TDZ, que es cosa de una condición inicial, ya, TDZ, y vamos a llamarlo TS, ya. Ese TS puede depender de Z, pero lo voy a llamar TS. Entonces, aquí están las condiciones de borde. Para Z igual cero T vale TM, ¿cierto? Acá abajo, TM. Para Z igual L, también. Estos son de borde. Y de inicial en el tiempo, para x igual cero. Recuerden que x igual cero es lo mismo que decir que t igual cero, están relacionados. Es TS, ¿ya? Dado que la placa oceánica está fría, el borde lateral se mantiene a temperatura TS. Bueno, este problema se resuelve con serie de potencia. Hay unos métodos matemáticos con exponenciales con seno y coseno. Lo pueden buscar en los libros, en una parte de métodos, ¿ya? Y la solución es esta. La solución es la ecuación 26, que se parece un poco a la ecuación de la placa oceánica antes de subductar, ¿cierto? Seno por exponencial. Aquí también teníamos seno por exponencial. Ahí, seno por, no, esa no es. Esa, exponencial por seno, pero con otras constantes. Y sería menos 1 elevado a n más 1, n seno exponencial. Ya. Em, es lo mismo. Aquí pueden poner, aquí tenemos el z y el t, lo pueden cambiar por x si quieren, por x por u, y vamos a tener en vez de tiempo, lo vamos a tener en función de x, como quieran. Pueden ponerlo en función del tiempo o en función de x. Y si graficamos eso en x, nos va a dar algo así. Ahora, si usted ve la tarea, ahí está horizontal, ¿cierto? Ahí está horizontal, lo que debiese de ser según nuestro eje. Eh, Voy a bajar esto. No sé por qué no me deja, pero qué raro. ¿Se puede ver aquí o no se puede bajar? Ya. Ahí está horizontal la placa, el modelo termal, que se calcula con esta ecuación. Y aquí, bueno, podemos bajarlo también, el código. También está dado. La tarea 2 está como más fácil que la tarea uno, pero es más de diseño y de interpretación que de matraca matemática.
Eh, pero hay que hacer un diseño computacional, sí, de programación de... Ya, bajemos el código de la placa subductante, que está en MATLAB, que sería el código PM en 2D. Y bueno, hay dos modelos, uno 1D y el otro 2D. Este es el 2D, que lo vamos a ver después, pero se parece mucho el 1D y el 2D. Pero veamos simplemente para mostrarle cómo se grafica, cómo se ve en la gráfica. Entonces, el código que está dado en la tarea, ustedes lo corren en MATLAB, lo pueden traducir a Python. Espesor de la placa, 50. Edad, pongámosle 7. Falta la temp. Se las puse, ¿no? Temp. Falta el archivo temp. Mm, ya, ese archivo temp está acá. Lo voy a poner en material docente después. Temp. Es una función nomás. Ya. Bueno, ahí de nuevo puso ahí la ponen en horizontal, ¿cierto? La ponen horizontal, pone el eje 0 aquí ya di vuelta, 0 arriba y abajo está el núcleo. Aunque claro, esto es medio confuso porque debe estar al revés. Lo voy a explicar por qué. Primero voy a sacar voy a darlo vuelta para hagamos el código. Ya ahí está. Acá le pongo sin eje igual, ¿eh? Vamos a poner aquí. eh, Aquí le puse reverse, lo pone normal, el eje vertical. Y la paleta de color, voy a ponerle jet. Ya, corremos. Ya. Fíjense, obviamente lo hace horizontal porque los ejes están así. Cero abajo, Z para arriba. Está bien. Está bien que el núcleo esté arriba. El núcleo frío está arriba. Porque aquí la parte más fría está arriba. Fíjense, lo más frío es menor que 400. Después aumentando lo rojo a mayor temperatura. Arriba tiene T sub M. Abajo tiene T sub M. Se queda un eje, queda un núcleo frío. Este núcleo frío que se va deformando. Esta es la distancia lateral y así es como se ve, pero para ustedes graficarlo tienen que rotarlo en el eje, o sea, rotarlo para que se vea inclinado, una placa subductante. Bueno, eso yo se los doy
en el caption de la figura de la tarea, ahí está, así eso es lo que llegaría con el programa, y ahí está invertido, ya, está rotado, ahí le digo cómo rotarlo con respecto a un ángulo de manteo beta, y va a ser un flip, o sea, dar vuelta para que el núcleo quede acá arriba, ya el núcleo frío quede arriba. O sea, pueden llegar fácilmente de esto a esto. Ahora, hay que tener en cuenta que esta litósfera está subductando debajo de la astenósfera. O sea, ya es notar aquí que tendríamos la placa continental o la corteza continental, la litósfera oceánica antes de subductar, y el modelo que calculamos es parte de aquí, parte del mojo continental, desde este la corteza continental, este es el, el mantle wedge, ya, este es el mantle wedge, asthenospheric wedge, y acá hay flujos, por eso hay T sub M acá arriba, y acá abajo también hay T sub M. Entonces, la parte naranja es la que calculamos recién. Entonces aquí queda un hueco, ¿ya? Aquí queda un hueco, que es la tarea, ¿ya? Rellenar este hueco. Y ahí pongo algunas cuestiones de borde por debajo y por acá, ¿ya? Me imagino que no en el libro de tarea 2, la podemos ver más adelante, pero esa es la idea. La idea es que este modelo que está acá, esto, corresponde a la placa debajo del mantle wedge, ¿ya? Que se muestra aquí. Ahí, ¿ya? Ahí también muestro cómo calcularlo, rotar los ejes, para que se vea placa subductante. Ya, ese sería el modelo 1D. Hay uno 2D que podemos calcular, eh, y lo dejaré igual para la próxima clase. Pero bueno, con respecto al 1D, ¿alguna pregunta a esto, a este resultado? Bueno, este problema que estamos viendo, bueno, ese es el modelo 2D y este es el 1D. Se parecen bastante. Hay algunas diferencias, pero bueno, esto está en el apunte. Pero una vez que la placa empieza a subductar, ya, y, o sea, aquí estamos viendo el modelo de placa de la placa subductante, ¿cierto? Esto. Y es importante esta materia porque ¿qué produce el modelo termal? ¿O qué produce la temperatura de calentamiento de la placa subductante en una zona de subducción? Bueno, a ciertas profundidades, como a los 100 kilómetros, por ejemplo, se alcanza una condición de temperatura y de la placa subductante que estamos estudiando acá, debajo de la mantle wedge, ¿ya? Que produce fusión parcial. ¿Qué produce la fusión parcial? Produce que se derrita la roca parcialmente. Un porcentaje se derrite y eso genera magma, magmagénesis, y los magma empiezan a ascender por donde pueden,
va a depender de la permeabilidad de la placa de arriba, pero van a formar volcanes. Ya lo que llamamos arcovolcanismo, lo que vemos en la cordillera, en algunas partes de la cordillera, vemos volcanes. Entonces tiene una implicancia, entender la temperatura de la placa subductante tiene una implicancia en el volcanismo. Otra es que la temperatura con que subduce afecta, eh, porque el agua, antes, la litósfera antes de subductar tiene agua que penetró por las fallas que vimos en el tema del fallamiento, entra por las fallas y esa agua después empieza a subductar la placa, está almacenada, pero si empieza a aumentar la temperatura, ¿qué le va a pasar a esa agua? Se va a empezar a deshidratar y esa agua va a ascender ya a temperaturas, o sea, a profundidades someras y también a profundidades más profundas, a mayores profundidades. Primero va a deshidratarse la parte de arriba de la corteza y después la del manto, más abajo. Pero esa agua caliente se va a deshidratar y va a ascender, va a producir procesos metamórficos las rocas de abajo y va a producir además eh, sistemas hidrotermales, puede afectar, puede producir sistemas hidrotermales, ¿ya? Y también mineralización, minería, ¿ya? Yacimiento, y eso es todo es la principal economía de Chile, la minería y los recursos mineros, que son producto de la subducción y del sistema termal. Entonces, ya llevamos dos aplicaciones, una es volcanismo, otra es minería, pero también la temperatura de cómo se enfría o cómo se calienta va a afectar la producción de terremotos también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a mostrarle un modelo termal más, más complejo que se resuelve numéricamente, con elementos finitos, y cómo se aplica a los terremotos, ¿ya? Es un trabajo que estamos haciendo con Javier Ruiz y Diana Conte, y tenemos, ahí está. Este es un modelo termal, el de la izquierda. Me voy a poner esta figura. No, no. Ya, ahí está el modelo termal, ahí está la temperatura, fíjense, de 0 a 1400 grados Celsius. Y aquí están los terremotos. Ya, esta es la misma placa, esta es flat slab, ¿cierto? Tiene subducción normal y después hace plana, producción flat slab. En Chile Central, en La Serena, Coquimbo. Entonces, los terremotos ocurren aquí. Entonces, aquí hay un núcleo frío, ahí, en la parte somera. Los terremotos no ocurren tan profundo en la placa subductante. ¿Por qué? Porque es muy caliente. Y ocurren en una parte más, más somera. Estos son terremotos intraplaca, ¿ya? O sea, terremotos que se producen dentro de la placa, pues se llama intraplaca, y los que ustedes conocen de subducción son los que se llaman interplaca, que ocurren en el contacto y son más someros, son por aquí, ya, son más someros, y aquí está el contacto se acaba más o menos cuando se llega al mantle wedge, ya, puede ser un poquito después, pero por aquí a los 50 kilómetros ya se acaba la zona de subducción, la zona sismogénica de subducción que le dicen. Pero pueden haber terremotos intraplaca que ocurren en la parte fría, no necesariamente en el techo, puede ser en el techo también. Y entonces por eso es importante la parte termal, ¿ya? Entonces es importante por la minería, por el alcovolcanismo, por los terremotos, ¿ya? Casi todo se controla por el calor en los procesos de geofísica.
Y esto se resuelve, fíjense que aquí tenemos una placa con un ángulo constante, o sea, con una geometría real, entonces es más difícil resolverlo así, hay que resolverlo numéricamente, con elementos finitos y se requieren recursos computacionales un poco, pero bueno, se resuelve la ecuación de calor, incluyendo un término de convección o advección, y también se puede poner producción por fricción o rayogénica. ¿Ya? Ahí están los perfiles que están aquí en Coquimbo, Huasco, ya, tercera y cuarta región. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Ya, estamos en la semana 8. Ya, pues entonces seguimos en la próxima clase, el martes, y ojalá vean la tarea 2. Bueno, la tarea uno hay que entregarla. ¿Cuándo se entrega la tarea uno? ¿Hoy El día? viernes. Ah, el viernes ya. Ya, después podemos seguir con la tarea 2 y eh, podemos fijar la fecha de control 2 la próxima semana. Y bueno, seguimos. ¿Ya? Chao, que les vaya bien. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias, chao.